Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios. El Señor es tan bueno que tiene el control de todas las cosas. Veíamos la semana pasada. Y más o menos estábamos viendo cómo el ser humano quiere tener el control. No sé si tú has visto a una persona que quiere tener el control como de un control remoto, ¿verdad? Para la televisión siempre quiere tenerlo en sus manos. Yo lo veo con mis hijos. Ellos siempre quieren tener el control. Van al baño y traen el control. Van a lavarse las manos y traen el control. Y la verdad es que queremos estar en control sobre todas las cosas, pero no siempre se tiene el control porque Dios es el que tiene el control. Veamos su soberanía. ¿Qué significa su soberanía? ¿Qué significa que Dios tenga el control absoluto de todas las cosas? Dice la palabra de Dios que una hoja no se mueve sin que Él lo haya decidido. Y damos gracias a Dios porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él quiere lo mejor para ti y para mí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quiere las mejores cosas, como dice Jeremías 29:11, que Él quiere lo mejor para ti y para mí, que Él tiene los mejores pensamientos para ti y para mí, y solamente agradeciéndole al Señor. Y damos gracias a Dios por ello, porque cuando empezamos a entender que su voluntad debe ser aplicada a nuestras vidas y nosotros hacerla de tal manera que Él esté viéndonos en todo momento, seguir el camino de rectitud, dice la palabra de Dios. Que no nos apartemos, que siempre guardemos este libro hermoso que nos dejó, esta enciclopedia que contiene poesía, contiene física, contiene química, contiene historia, contiene sabiduría. Y solamente por medio de ella podemos nosotros aprender cosas nuevas y aplicarlas a nuestras vidas. De nada te sirve tener toda la inteligencia del mundo si tú no puedes bendecir a tus hijos, si tú no puedes bendecir a tu prójimo. Guiar a tu esposa, guiar a tu esposo en los caminos del Señor. El Señor nos habla, nos dice y nos incita a que renovemos nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. Que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que seamos transformados y renovados por medio de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por ello. Y en base a ello empezamos a aprender que Dios tiene el control de las cosas. Que su soberanía es algo tan precioso que cuando nosotros la entendemos y sabemos que Dios tiene el control, podemos dejarle todo en manos del Señor. No te estoy diciendo que dejes de hacer las cosas, que te quedes ahí de holgazán y no hagas lo que tú tienes que hacer. Que solamente porque Dios tiene el control digas tú, bueno, pues me voy a gastar todo lo que tengo en mi cheque porque Dios me va a proveer, Dios está en control de mi vida. Y no se trata de eso, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ser buenos administradores, dice la palabra de Dios. Cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos. Y por medio de ello la palabra de Dios viene y nos lleva y nos empieza a llenar más. Y Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias Señor porque aprendemos cosas nuevas, aprendemos cosas maravillosas por medio de ellas. Señor, que tu palabra, Señor, siga siendo rema en nuestro corazón, que podamos seguir aplicándola a nuestra vida. Que la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, y aplicarla, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que podamos nosotros entender, Señor, y estar listos, prontos para oír, Señor, y ser entendidos, Señor, y aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios. Y como veíamos la semana pasada y como veíamos en la introducción, el Señor tiene el control. La semana pasada era la pregunta, ¿quién tiene el control? ¿Quién está en control de las cosas? Si somos nosotros como seres humanos o es Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios viene y nos llena. Recuerda que este es un libro de fuente de vida inagotable. Es un libro en el cual viene y nos sacia, porque es verdad todo lo que está en la palabra de Dios. Es un libro que no ha cambiado, no ha variado, no tiene cambio. Y solamente le damos gloria a Dios por ello, porque esta palabra que es verdad, el enemigo la ha querido destruir por miles de años. Es el único libro que el enemigo ha estado tratando de derribar, de destruir. Y solamente nos llena de energía, de ánimos, porque cada vez que vamos a la palabra de Dios, algo sucede en la vida de cada uno de nosotros. Algo tiene que suceder en tu vida cada vez que la palabra de Dios viene y se hace una rema.
Y veíamos la semana pasada que el control de Dios, el control que Dios tiene, lo podemos entender como la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su voluntad o su supremacía. Porque Él está en control de todas las cosas. Él tiene el poder ilimitado para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Y no es un Dios que está cambiando, es un Dios que no varía. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él está en control de todas las cosas. Y tenemos que empezar nosotros a entender que Dios hace lo que le place, como Él quiere. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, empezamos a entender que nosotros no podemos persuadir a Dios, no podemos hacer que Él cambie, a menos que tengamos una relación personal, como lo vemos con Abraham. Cuando Abraham intercedió, ¿verdad? Cambió la decisión que Dios iba a hacer, de destruir a Sodoma y Gomorra. Y por medio de la intercesión de Abraham, pudo cambiar a que su sobrino Lot saliera con su esposa y sus hijas. Y ya te conoces la historia. Si no, pues te invito a que la vayas y la veas, ahí en Génesis. Que leas más que nada. Y veamos que la palabra de Dios nos declara, Dios nos está diciendo esto en Isaías 46:9. Mira lo que dice. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Dios nos está hablando y nos está diciendo que solamente Él es Dios, no hay nadie como Él, y eso es lo más hermoso, porque cuando tú estás con Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando Dios está contigo, solamente tú quieres y necesitas más de Él. Muchas veces pedimos a Dios que nos dé más, y que nos llene más, y que nos supla nuestras necesidades, pero la pregunta es, ¿en realidad necesitas más de Dios? Porque recuerda que Dios ya te dio todo. Dios te ha dado a su Hijo. Dios nos entregó a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo envió por nuestros pecados. Y por medio de Cristo estamos completos. No te debe hacer nada, falta nada en absoluto. Obviamente las cosas materiales sí nos ayudan, pero no debe ser una razón por la cual tú estés deseando y pidiéndole a Dios por esas cosas, porque cuando tú buscas primeramente a Dios, cuando tú lo buscas a Él primero, todo lo demás va a ser añadido a tu vida. En el momento en que Dios vea que tú ya estás listo para eso que tiene para ti. Recuerda que para Dios el dinero no es ningún problema, sino la manera en cómo nosotros lo administramos y que no se convierta en un ídolo, que no se convierta en un Dios. Porque recuerda que el dinero es un ídolo. Es un ídolo que va destruyendo desde adentro de nuestras vidas. Solamente yo te invito a que tú empieces a buscar más del Señor, a que tú empieces a llenarte más de ello. Si no, pues está Nabucodonosor. Lo veíamos la semana pasada ahí en Daniel 4. Este rey de Babilonia edificó obras arquitectónicas hermosas, preciosas, que están calificadas dentro de las 7 maravillas del mundo. Están ahí. Algo sucedió en su vida que de repente él alabó al Altísimo. Un rey tan poderoso que se hizo una estatua de oro, bronce, de plata. Y solamente era para que lo adoraran. Y vemos a Daniel 4:34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Puedes darte cuenta que este rey tan poderoso se dio cuenta de que solamente Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere? Su soberanía es divina, y lo que significa esto es que Él está sentado en el trono del universo. Y damos gloria a Dios con ello. Mira lo que dice Efesios 1:11. Es más,
Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Recuerda que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoció, sabía nuestro nombre, sabía el momento, en este preciso momento en el que tú estás escuchando la palabra de Dios. Por medio de YouTube vemos estas cosas que Dios nos predestinó para este momento. Y damos la gloria y la honra por ello, porque mira lo que dice Efesios 1:4. Vámonos un poquito más para atrás y dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y damos gloria a Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, por medio de Dios nosotros hemos sido elegidos, hemos sido predestinados. Recuerda que la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la decisión final de creer en Jesús, de creer en el Hijo, en el sacrificio del Hijo de Dios. Y por medio de ello, si nosotros creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, que Él resucitó de entre los muertos, que Dios lo levantó. Si tú crees eso con todo tu corazón, no con tu pensamiento, no con lo que has escuchado, no con lo que has leído, no con lo que sabes, sino por lo que crees en tu corazón. Porque algo sucede en tu corazón cuando te empiezan a hablar de Jesús. Algo tiene que suceder y tú tienes que ser transformado al momento de creer, porque ese es el único acto, creer. Cuando tú crees en tu corazón, ese momento es en el cual algo sucede. Muchas veces nos preguntamos en la vida, ¿qué pasa? Por ejemplo, veíamos la semana pasada a Job. Lo que pasó con Job, vemos lo que le pasó a su familia y él aún así no renegó de Dios. Él lo alabó, lo glorificó y solamente aceptó que Él era Dios. Y mira lo que dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Lo que te quiero decir aquí, lo que te quiere decir la palabra de Dios es que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, sabe lo que tú estás pensando. Al contrario del enemigo, el enemigo no conoce tus pensamientos. El enemigo no conoce nada de lo que tú estás pensando, pero sí sabe lo que estás haciendo. Te está vigilando 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él está constantemente desde que empieza el año en enero hasta que termina el año en diciembre. Él está vigilándote, Él está siempre detrás de ti, tratando de ver lo que estás haciendo y por medio de ello, hablarte a tu vida. Y si caes es porque tú decidiste haber caído en eso. Dios no te va a hacer tentar, no te va a hacer pecar. ¿Por qué? Porque en Él no hay tinieblas, dice Juan. Y la verdad es que vemos aquí a Job que reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Que Él conoce todas las cosas, conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Y la verdad es que damos gloria a Dios por ello. Vamos a ver las características, hasta dónde podemos ver esas características de la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Vemos que la soberanía de Dios, dice la palabra de Dios que aunque es Dios y no tiene restricciones por ser Dios, hay un límite que Dios ha plasmado, ha puesto. Y estos parámetros los vamos a empezar a estudiar, los vamos a analizar. Y vemos que Dios tiene el control completo de todas las cosas. Pero al final de cuentas, Él estableció todo esto para que nosotros pudiéramos tener ese libre albedrío y tomar decisiones. Así los ángeles son igual de la misma manera. Veíamos la semana pasada que el enemigo se robó la tercera, o más bien convenció a la tercera parte de los ángeles para que se volcaran en contra de Dios y se fueran y siguieran a Satanás por la mentira, por medio de la mentira. Vamos a ver que Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. ¿Qué significa esto? Que Dios es inmutable.
Y la inmutabilidad de Dios es la cualidad de no cambiar. Eso significa inmutable. Dios no cambia, Dios no varía. Esa es una característica o es el carácter que Dios tiene. Él no está cambiando, Él no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él ya estableció todo hasta el fin del mundo. Dios es íntegro en todo lo que Él hace. Mira lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Entonces Dios no te va a mentir, Dios no es un mentiroso. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces la verdad es que Dios no puede mentir. La palabra de Dios es tan clara y mira lo que dice Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, estas dos cosas inmutables las vamos a desglosar y mira lo que dice en el versículo anterior, dice que es una promesa que hace hacia ti. Entonces, Dios nunca va a romper sus promesas, es una cualidad de Dios. Esa inmutabilidad de Dios es que Él ya puso esa promesa para ti. El detalle es que tú te puedas apropiar de esa promesa, porque nosotros somos los que rompemos las promesas que hacemos con Dios, mas Dios nunca para con nosotros. Y la segunda inmutabilidad es que es un juramento. Dios hace juramentos hacia nosotros. Y mira lo que dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces Dios nunca va a romper su promesa y cuando Él jura, nunca va a romper sus juramentos. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios es inmutable en estas cosas. Dios no rompe sus promesas ni sus juramentos. Y Dios solamente continúa siendo veraz, Él es confiable y cumple siempre sus promesas. El otro punto de la característica de Dios es que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Alguna vez has escuchado esta pregunta? Yo la he escuchado muchas veces. Dios puede, me la hicieron unos adolescentes y decía, ¿acaso Dios puede crear una piedra tan grande, tan pesada que Él mismo la pueda cargar? Y es una pregunta válida que podemos hacer, porque Él es Dios. Pero la verdad es que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. No existe ningún elemento en la naturaleza que Él creó. En toda su creación no existe ningún mal que pueda tentarlo, que pueda alcanzarlo. Mira lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tampoco nosotros podemos ser tentados por Dios. Podemos ser probados, que es muy diferente. El enemigo es el que viene y nos pone esa tentación, pero Dios nos prueba ante las cosas. En Pedro nos habla y nos dice que nuestra fe va a ser probada como el fuego. Va a ser pasada por ese fuego y va a ser probada como al oro, ¿verdad? Que se va a estar limpiando y se quita la escoria. Así pasa nuestra fe. Y luego también dice en Corintios, nos habla y nos dice Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vemos que en esta prueba que Dios nos manda, vamos a tener esa salida. Dios no nos da nada que no podamos soportar. Tenemos la salida y es la palabra de Dios. La oración, si tú te vistes con toda la armadura, créeme que va a ser fácil que puedas pasar esa prueba, que puedas sobrellevar esa aflicción, porque dice la palabra de Dios que vamos a pasar aflicción, vamos a padecer esa aflicción. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque estamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Otra característica de Dios es que Dios no puede negarse a sí mismo, no se puede contradecir. Y damos gloria a Dios por ello, porque Él permanece fiel en sus pactos, como veíamos anteriormente. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él puso un pacto hacia nuestras vidas. Y Él no va a cambiar, Él no va a variar, Él no fluctúa. Él siempre es constante y damos gracias a Dios. Una promesa que uno hace, no sé si recuerdes anteriormente, con solo dar un apretón de manos, es ser un pacto de caballero. Y ahora la verdad es que el pacto de caballero se ha denigrado de tal manera que ya ni siquiera tu palabra vale. Ahora tenemos que firmar un contrato. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre ha sido totalmente deshecha. El enemigo nos ha destruido de tal manera que la palabra no vale para nada. Y damos gracias a Dios que nosotros en su amor, en su justicia, vamos siendo transformados y renovados. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que ser justos. Y siempre hablar con la verdad. Y siempre hacer las cosas de tal manera que le agraden a Dios. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y como veíamos, Él es un Dios de pactos, no puede contradecirse a sí mismo. Esa es otra característica que Dios tiene en su soberanía y damos gracias a Dios. Dios no revoca, es otra característica. Dios no revoca lo que nos ha dado, ni va a desecharnos porque nos ha escogido. Recuerda que somos escogidos, somos apartados, somos agios en griego, dice la palabra de Dios. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones. Si Dios te dio un don, todos tenemos dones. Si tú te has preguntado, es que yo no tengo nada, Dios te dio un don. El detalle es que tú lo sepas administrar, que le preguntes a Dios cuál es tu don, que sirvas en la iglesia para saber cuál es tu don. Si estás ahí nomás echadote en la cama, echadota nomás ahí en el chisme, por ejemplo, si nomás estás ahí viendo la televisión, no puedes aplicar tus dones, no sabes qué está pasando. Si tú no vas a la palabra de Dios y te llenas de la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber si tienes el don de sanidades? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de discernimiento, de conocimiento, de profecía? ¿Cómo sabes cuáles son tus talentos? ¿Cómo puedes aprovechar lo que Dios te ha dado? Como te decía anteriormente, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Porque Dios al final de cuentas nos va a preguntar, nos va a decir qué hicimos con lo que Él nos dio. Y si tú le dices, bueno, es que pues me daba miedo cantar. Y por eso decidí nunca cantar. Me daba miedo hablar de Jesús. Me avergonzaba de Jesús. Pues mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús se va a avergonzar también. Porque tú te avergonzaste de Él. Nosotros tenemos que ser valientes. La palabra de Dios dice que nos esforcemos y seamos valientes. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminemos juntamente con Jesús. Y damos gracias a Dios. Y mira lo que también dice el versículo. Dice, y el llamamiento de Dios. Dios te ha llamado. Dios te está hablando en este momento para que tú te levantes. Y que estés sirviéndole al Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, que seamos esos verdaderos adoradores. Y la adoración no solamente significa que tú vas y cantas y alabas al Señor, sino que le sirvas en todo momento, que tú estés siempre, constantemente, hablándole a tus hermanos, hablándole a tu familia, hablando a tus hijos, hablando a tu esposa, hablándole a tu esposo, que es tu núcleo familiar. Y luego vayas y salgas y prediques la palabra de Dios y hagas discípulos. Pero tú no vas a ser discípulos si no vas a la palabra de Dios y te aprendes un versículo. ¿Cómo vas a hablarle a alguien si no conoces Juan 3:16? No sales de Juan 3:16. No vas a poder tú ir al mundo y enfrentarte al mundo. Aunque te vistas con la armadura. ¿Conoces la armadura? ¿Sabes en dónde está el versículo de la armadura? Yo te invito a que vayas a la palabra de Dios y te vistas todos los días, que salgas de tu casa.
Otra característica de Dios es que Dios no puede perdonar el pecado, aunque es Dios. Como te decía, Juan viene y nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, como no hay tinieblas en Él, Dios no está donde está el pecado. Aún así, aunque sea Dios, aunque sea omnisciente, omnipresente, Dios no está donde está el pecado. Aunque sea Dios. Dios no es alguien que dice, bueno, simplemente me voy a olvidar de Él y borrón y cuenta nueva. Él no es así. Porque la única manera es que hayamos pagado por nuestro pecado. Y mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Solamente por medio de Jesús hay perdón de pecados, hay remisión de pecados. Jesús cuando estaba en el monte, en el Getsemaní, estaba hablando con su Padre y le decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la verdad es que Jesús pagó ese gran precio por ti y por mí. Latigazos, golpes, le mecieron las barbas. Era un guiñapo humano Jesús, desangrado totalmente, le pusieron la capa, esa corona de espinas de 2 pulgadas que se incrustaron en su frente, derramando su sangre. Y solamente Jesús vino y pagó por ti y por mí, gran precio, pagó su vida. Y cuando nosotros empezamos a entender que Él pagó por ti y por mí, empezamos a ver que solamente por medio de Jesús, por medio de ese sacrificio, vemos que el libre albedrío del hombre, al nosotros entender ese pago, ese precio, podemos creer en Jesús. Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y damos gracias a Dios. Porque muchos creemos, o muchos creíamos que por ser seres humanos éramos hijos de Dios. Y la verdad es que no. La palabra de Dios viene y es clara y dice que somos criaturas de Dios. Hasta el momento en que creemos en Jesús, somos llamados hijos. Y damos gracias a Dios. Somos hechos. Dice la palabra de Dios en otra versión que heredamos ser llamados hijos por medio de Jesús. Y solamente por medio de Él, recibiéndole con nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Porque dice la palabra de Dios que por medio de Él, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y la verdad es que solamente por medio de Jesús, es por medio de que podemos nosotros ver eso. Y aunque la soberanía de Dios es infinita, su poder está delimitado por estos atributos. Porque Él no va a romper tu voluntad. Él no va a romper tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque seríamos robots, seríamos títeres. Y estas características como la bondad, la fidelidad, la justicia, el amor, definen lo que es Dios. Porque Dios es amor. Y por medio de eso nosotros le amamos. Este atributo, estos atributos no pueden ser desbalanceados. Todo está en un balance perfecto. ¿O tú has escuchado que Dios ama más a Juanito que a Pepito? ¿A Sara que a Rogaciana? La verdad es que no. Dios nos ama a todos por igual. No hay diferencia alguna por lo que tú haces, por el trabajo que tú hagas, por cuánto sirves en la iglesia, por cuánto no sirves en la iglesia, si estás nomás ahí sentado calentando banca. Dios te ama igual como al pastor, como al que limpia los baños, como aquel que canta, como aquel que no habla, como aquel que no quiere hablar, que se avergüenza. Dios nos ama iguales. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En cambio, Dios nos acepta recibiéndonos en una relación justa mediante la fe de Jesucristo. Dios te ama porque tú le amas a Él. Y la verdad es que la soberanía de Dios, tenemos que entender que el libre albedrío y cómo nosotros somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas y nosotros somos transformados. Y aunque sabemos que el poder de Dios es infinito, tenemos que someter nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos que su voluntad es agradable y perfecta, nosotros no vamos a poder entender la soberanía de Dios. Solamente te invito a que vayas a la palabra de Dios, que tú sigas llenándote de esta fuente de vida inagotable. No hay duda que la palabra de Dios, este libro perfecto que nos dejó, este manual para ser buenos esposos, buenos hijos de Dios primeramente, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buen prójimo. El Señor viene y nos habla y nos dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que amemos a Dios primeramente y que dejemos todo. Yo te invito a que vayas a la palabra de Dios y te llenes de ella en todo momento, porque la palabra de Dios es vida. Y la verdad es que Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia y que sigamos llenándonos de ella. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz, Señor, porque podemos aprender de ella, porque nos llenamos día y día que llegamos a ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor, porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Yo doy gracias, Señor, porque nos has permitido hasta este día, Señor, vivir y hablar, Señor, de ti. Gracias, Señor, porque tú nos respaldas, porque tú estás hablando, Señor, en todo momento a través de nosotros, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de los que están escuchando, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has permitido, Señor, en este momento que escuchen, Señor. Padre, síguenos usando, Señor, para que ellos que están escuchando, Señor, lleven este mensaje a otros, Señor. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas, que hayan abierto sus corazones y que hayan entendido, porque el entendido, Señor, lo recibe en su corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.